La idea es que puedan una cantidad significativa de informaciones y todo. Les digo que mis alumnos siguen ahí con nosotros. Hoy estamos retomando las clases de manera remota. Entonces, esta es una oportunidad para que ellos puedan estar ahí celebrando juntamente con ustedes, con los peruanos que siguen ahí conectándose, que van a estar en esta charla, una oportunidad de conocer un poquito más y obviamente serán futuros profesores de español, así como yo. Entonces, creo que todo eso es muy, muy significativo. Entonces, no voy a alongarme mucho porque la idea es que puedan hablar ustedes y que puedan traernos a todo lo que han ahí preparado creo que con muy, muy atención, cuidado y bueno, con todo lo que nos van a traer de una manera general, ¿sí? Sean bienvenidos, como siempre digo, este proyecto, la verdad es que este encuentro fue ¿cómo puedo decir? Fue como algo más del proyecto que tengo, que es Español en el Mundo, y es un honor tenerlos con nosotros. Sí, muchas gracias Federico, muchas gracias Olga, muchas gracias Mariana, y es con ustedes. Quiero que ustedes nos traigan todo lo que puedan y ah, ah, nos transmita esta pasión que tiene por sus países. Muchas gracias. Gracias, Jan. Gracias a ti. Gracias a usted. Bueno, entonces, buenas noches, ¿no? Con todos. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad relacionada con la independencia del Perú. Es una fecha importante, ¿no? Porque por primera vez desde muchas décadas no se hace nada, ¿no? Por causa de la pandemia del coronavirus y no hay ninguna actividad, prácticamente solo protocolar, ¿no? Y nosotros aquí en San Pablo acostumbrábamos a realizar eventos artísticos, musicales, y tampoco no hay nada. Y se nos ocurrió que esta fecha no podía pasar así, ¿no? Por lo menos ya con estas nuevas tecnologías se podía hacer algo. Y al hablar de la historia y la música del Perú, vamos a ver que hace parte de toda América del Sur, ¿no? Y al hablar de la independencia del Perú, estamos hablando también de la independencia de Argentina, de la independencia de Chile y también de Venezuela, Colombia, prácticamente todos los países de aquí de América del Sur de lengua española. Y otra motivación es que yo pregunto así a muchos alumnos, amigos, le digo, ¿qué saben de la independencia del Perú? La mayoría solo sabe cositas así, que San Martín proclamó la independencia y nada más. Y algunos detalles así no se conocen. Entonces quiero a una hora, quiero hacer el esfuerzo grande de resumir la historia de 300 años en una hora. Entonces voy a ver si logro ese reto hasta llegar a cómo se proclamó la independencia del Perú. Bueno, antes no de proseguir, soy Federico Morante Trigoso, profesor universitario de la Universidad Federal del ABC, aquí en San Pablo. Soy del área de ingeniería, un poco afuera de lo que aparentemente historia, pero trabajo en un programa interdisciplinar donde hace parte todo, ¿no? La parte de ciencias exactas y ciencias sociales también para entender los problemas. Entonces siempre digo a mis alumnos, la ingeniería, 20% de ingeniería y 80% de ciencias sociales. Entonces, para entender el mundo no es solo los cálculos matemáticos, todo eso. Hay que saber otras cosas también. Entonces, vamos a aprovechar esta tarde. Le doy la palabra a Olga. Bueno, es la segunda vez que participo de esto y me ha gustado, y no solo por eso estoy aquí, sino estoy sobre todo por ser peruana, porque para nosotros esta fecha es muy importante y debería seguir siendo importante para saber el por qué tenemos que luchar, el por qué tenemos que mejorar nuestra situación y no quedarnos así porque, bueno, mi país es pobre y soy pobre, no, porque no fuimos así. Nosotros tenemos buena historia y podíamos recuperarla de repente y ser mejores y todo esto. Estoy sobre todo como peruana, como madre, como tía, como lo que venga después. Tal vez este granito de arena ayude en algo. Y lo interesante es que van a aprender bastante con Federico porque él sabe bastante sobre historia. Y como la vez pasada yo lo dije, y creo que son pocas las personas que saben tanto de esto y de otros temas, ¿no? Porque
Federico domina muchos temas y disfruten su conocimiento. Le paso la voz a Mariana, que, bueno, Mariana. Buenas noches a todos. Es una gran alegría estar aquí, un honor estar aquí. Soy profesora de español y pertenezco al grupo peruano Perú Latino, que canta música peruana aquí en Sao Paulo. Después que Federico hable sobre nuestra independencia, ¿no? Que como ya lo han dicho ellos dos, es un momento muy importante para todos los peruanos. Yo no sé si ustedes pueden ver aquí, yo estoy con una escarapela infaltable en esta fecha, ¿sí? Me demoré un poquito, la verdad que me demoré un poquito porque la estaba buscando, estaba muy bien guardada en una cajita y bueno, es muy está la banderita de Olga, eso, sí. La verdad que los peruanos que nos están viendo lo van a entender. Es una emoción grande. Y desde este año es de una forma diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El Grupo Perú Latino siempre estaba presente en las fiestas, acá en Sao Paulo, en Campinas, en los restaurantes peruanos, en los diversos restaurantes que tenemos en Sao Paulo. Entonces, este año no se puede hacer eso. Pero bueno, vamos, en parte va a ser un poquito más adelante, y ahora le doy la palabra a Federico, que yo también estoy ansiosa para escucharlo. Bueno, gracias. ¿puedes poner la presentación? Claro. Bueno, voy a poner la presentación ahora, ¿sí? Solo decir una cosa, Mariana, si puedes apagar tu micrófono para que no tengamos interferencia ahí, ¿ok? Ahí cuando empieces a hablar, por encender. Ok, a ver, ¿dónde? Acá, sí. Listo, ahora sí tiene que ver. Espera, puta madre. Va a tener que regresar. Bueno, ahí empezamos. Sí, ¿no? Bueno, entonces voy a iniciar esta charla denominada Proceso Histórico de la Independencia del Perú. Y voy a intercalar varios paisajes peruanos, y el primero que ustedes pueden ver es Vinicunca, la montaña de los 7 colores que queda en la provincia de Canchis, distrito de Pitumarca, región Cusco. Entonces, el Perú, como ya vimos anteriormente, es muy variado, ¿no? Y vamos hoy a conocer un poco de su historia. Y voy a comenzar primero con el himno nacional del Perú para poder escuchar y qué se dice, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito y la letra, ¿no? Recapacitar en la letra en primer lugar. Que cantemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que cantemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que cantemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera pendón de color, que a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Libres seamos, libres seamos por siempre, que vienen sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó.
faltemos al voto solemne, en la patria el eterno llegó. Que faltemos al voto solemne, en la patria el eterno llegó. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! Bueno, nosotros queríamos hacer esto porque nos recuerda bastante a Perú y como se han dado cuenta, como la última estrofa la han cambiado después de que nosotros estamos viendo aquí, no la dominamos muy bien y creo que somos varios los que pasamos por esto. Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, entonces, después de haber escuchado la letra del himno nacional, vemos, ¿no?, que dice, antes niegue las luces del sol, ¿no? O sea que la libertad es tan importante que es posible hasta perder los rayos del sol, pero no la libertad. Entonces, esto es válido para todos los pueblos de la tierra, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero dimensionando un párrafo de un libro que se llama La resistencia indígena antes de la conquista. Dice que la historia tradicional presenta la conquista como una hazaña prodigiosa realizada por un puñado de valientes que dominan casi con solo su presencia en nombre de Dios y de Castilla a millares de seres primitivos y salvajes. Una simple lectura de las crónicas demuestra lo contrario. La oposición fue encarnizada y sistemática a partir del momento en que, pasada la sorpresa y confusión del encuentro, la creencia en la llegada de los supuestos dioses anunciados por la tradición es sustituida por la conciencia de la excesivamente terrenal naturaleza de los invasores. Seguimos con otro párrafo del libro Túpac Amaru II, símbolo de la peruanidad y precursor de la independencia, del doctor Ramírez Gastón. Entre los siglos XVI, XVII y XVIII se realizaron los siguientes movimientos con protagonistas indígenas dentro de las fronteras coloniales de España y América. México, Tehuantepec, 1680, Yautepec, 1766 y Sonora, 1769. Nueva Granada, Río Hacha, 1761-73. Buenos Aires, Calchiqués, 1640, Hualpa Inca, 1657 y Guaraníes, 1752. Chile, Malaquito, 1557 y Pure, 1766. Y en Perú, desde 1554, con la revuelta de Girón, se inicia el proceso de lucha por la independencia, ¿no? Entre 1780 y 83, ¿no? Hubo movimientos en Tarma, Belile, Chumbivilcas, Llata, Huánuco, Arequipa, Cailloma, Huancavelica, Huamanga, mulatos en Lambayeque, ¿no? Huachipa, Lima, Jauja, Huancas, en Huaylas, Charcas, en Ancas, Rento, en Jauja, Chota, Yauli, Guarochirí, y el gran, ¿no?, movimiento de Túpac Amaru. Entonces, con esta breve introducción quiero desmentir lo que siempre se dice, ¿no?, que los peruanos nunca lucharon, que solo esperaron a San Martín que llegue, y vamos a demostrar que en el Perú la lucha fue constante desde los primeros días que llegaron los españoles, ¿no?, y durante 300 años. Entonces, en primer lugar, ¿no?, el imperio del Tahuantinsuyo, que es el objeto de esta charla, ¿no?, que fue la conquista de este imperio, es un imperio que coincidió paralelo a la cultura azteca en México, conquistada por Hernán Cortés. Ya en América del Sur, el Tahuantinsuyo era todas las regiones que están ahí, eran los 4 suyos, ¿no?, desde la capital Cusco, y abarcaba desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, parte de Chile, de Argentina, el norte de Argentina y Bolivia. Entonces era una gran extensión, dividido en Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Entonces las noticias cruzaron, ¿no?, del continente de este imperio, y cuando los españoles lograron cruzar el Istmo de Panamá, fundaron la ciudad de Panamá y todo ese descubrimiento del Océano Pacífico, y a partir de ahí ya se comenzó a escuchar grandes rumores de la existencia de un imperio riquísimo, ¿no?, donde el oro brillaba por las paredes y todo era fabuloso, ¿no? Y ahí el Pizarro, Francisco Pizarro, que ya estaba ahí en esas regiones del Caribe pues ya más de 30 años, y Diego de Almagro, Hernando de Luque, formaron una empresa, ¿no? Ya en esa época era la expansión del capitalismo, ¿no? Entonces se formó una empresa en la cual se arriesgaba, ¿no?, el capital, los barcos, los soldados, bueno, y se hicieron 3 viajes, ¿no? Esa
exploración demoró prácticamente 9 años. Hubo 3 viajes, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, hasta que quedó así registrado en la historia, ¿no? Que hubo ese momento en la isla del Gallo, donde Pizarro trazó una línea en la arena cuando los españoles ya no querían continuar y dijo, quien quiere ser pobre, regrese para atrás, ¿no? Para Panamá, y quien quiere ser rico, cruce la línea y vamos al sur, al Imperio Rico. Y ahí a eso se les conoce como los famosos 13 del Gallo, de la isla del Gallo, ¿no? Bueno, entonces el proceso fue, como ven, histórico, ¿no? De 9 años de reconocimiento, a partir de las costas actualmente de Colombia, de Ecuador, el norte del Perú, hasta que ya se tuvo noticias certeras, ¿no? De todo. Hubo hasta infiltrados paralelos, así como fue el Brasil, que había degredados, que portugueses que ya se establecieron aquí antes, no mucho antes, y que se casaron inclusive con indias guaraníes. En el Perú fue lo mismo, ¿no? Varios españoles se quedaron así en los segundos viajes, principalmente, y ahí ya especie de espías, ¿no? Para conocer todo. Inclusive ya llevaron hasta peruanos de esa época, no ni existía el nombre Perú, ¿no? Pero llevaron así indígenas de ahí, de menores de edad, para que aprendan el español, y Felipillo, Martinillo son los más famosos, ¿no? Intérpretes. Y estos ya después, en el tercer viaje, ya fue donde vino la conquista, ¿no? Definitiva, y es interesante así saber que en esa segunda expedición fue un hecho interesante paralelo a lo que estamos viviendo ahora de la pandemia del coronavirus. En el segundo viaje se tiene noticias que ocurrió gran transmisión de virus, ¿no? Principalmente de la viruela. Esa pandemia que fue traída por las personas europeas, ¿no? Ellos ya estaban muchos siglos adaptados, ¿no? Tenían anticuerpos para varios virus provenientes de animales que ellos criaban, ¿no? Como vacas, toros, carneros. Todos esos animales domésticos fueron transmitiendo los virus en Europa, y la población ya estaba prácticamente inmunizada, ¿no? Y en esa época ni se sabía de la existencia de virus, pero cuando llegaron a América los virus comenzaron a pasar así, como ya sabemos ahora cómo es la velocidad de transmisión, ¿no? Y ese hecho cambió radicalmente la historia del Perú actual, porque justamente el príncipe, el que iba a heredar el trono del incaico Ninan Cuyuchi, murió, pereció víctima del mal de la viruela. Y después también a Huayna Cápac, ¿no? Que por más que se cerró en sus murallas, por más que llevó a magos y todo, murió también con viruela. Y en esa época los incas tenían muchos, ¿no? Esposas. Había esposa, una que era así, bien la primera, ¿no? Pero él tuvo como 500 hijos, más o menos. Y los 3 herederos después de Nina y Cuyuchi eran Huáscar, Atahualpa y Manco Inca. Y los 3 esos son, vamos a ver, protagonistas. Entonces, cuando llegaron los españoles, ya hubo una guerra civil. Se estaba ocurriendo entre Huáscar Inca, que era representante real, ¿no? del Cusco, y Atahualpa, que era del norte, ¿no? de Quito, en el actual Ecuador. Y fue una lucha terrible, ¿no? Entonces, los españoles llegaron en ese momento, ¿no? Y Manco Inca, después vamos a ver cómo fue su protagonismo. Bueno, el hecho es que Atahualpa fue capturado el 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, y ahí después, sin embargo, no se puede decir que solo fueron 200 españoles, ¿no? Los que efectivamente fueron los soldados españoles armados, caballos, eran alrededor de 200. Pero había un tremendo y gigantesco ejército compuesto por negros africanos, por indios de Nicaragua, Guatemala, de México, y también varios del propio Imperio Incaico, porque simplemente el Imperio Incaico no estaba totalmente consolidado. Había muchos pueblos que fueron sometidos por los incas y se sentían en el momento de librarse, ¿no? de los incas, de la fuerza, y se aliaron a los españoles, ¿no? Entonces, los españoles ya tenían años de luchas, ¿no? En la península ibérica, 800 años de luchas contra los moros, y en América ya estaban muchos años. Entonces, tenían mucha experiencia, ¿no? de guerra, y utilizaron el famoso, ¿no? la máxima dividir para vencer. Y eso fue lo que ocurrió así.
Y bueno, la historia de registra, ¿no?, que Atahualpa fue capturado, él quiso pagar el rescate hasta donde el brazo no llegaba, en un cuarto y, ahí que queda en Cajamarca, estiró su brazo y dijo que les llenaría de oro hasta donde llegue su mano. Y los españoles aceptaron, ¿no? Y gran cantidad de oro comenzó a fluir de todo el imperio con la intención de comprar su vida. Pero al finalmente los españoles se quedaron con el oro y lo mataron, ¿no?, también a Atahualpa, y desde ahí ya vino toda la conquista del imperio. Entonces, en realidad había una tremenda división así en todo el imperio, ¿no? Eran muchas nacionalidades, vastos señoríos, ¿no?, separados a menudo de lenguas, dioses, costumbres, artes, tradiciones, varios idiomas, eran una enorme diversidad de nacionalidades. Y desde Pasto hasta Arauco había miles de ídolos, era todo, ¿no? El imperio no se había consolidado así. Muchos dicen si hubiera demorado 100 años más, jamás hubiera acontecido la conquista del imperio, ¿no? Pero llegó en ese momento de guerras civiles y de un imperio que no estaba 100% consolidado. Después vino la conquista de la capital, Cusco, ¿no? Se tomó el Cusco el 15 de noviembre de 1533. Y ahí todo el oro, ¿no?, se registra en la historia. El Cusco era todo lleno de ídolos de oro, de adornos de oro. Entonces los españoles quedaron así abrumados, ¿no?, por tanta riqueza. Y desde ahí resultó la famosa frase, vale un Perú. O sea, vale un Perú significa algo lleno de riqueza, donde abunda el oro, ¿no? Entonces ahí ese 15 de noviembre del 33 ocurrió la llegada de los españoles al Cusco. Y de ahí ya comenzó todo el proceso, ¿no? Los españoles se aliaron con muchos, ¿no?, grupos étnicos del Perú que los apoyaban con el sueño de que ellos iban a ser libres, ¿no? Y los miraban a los españoles como huiracochas. Huiracochas significa como dioses venidos del agua, porque había mitos, ¿no?, de que algún día vendrían unos seres blancos de barba del mar y que serían los dioses, ¿no? Entonces ese mito existía ya en toda esa región, el mito del Huiracocha. Entonces los tenían a los españoles como los huiracochas, los salvadores, ¿no? Y ahí fundaron ya todo los actuales países de América del Sur de que hablamos español, ya se origina en esas divisiones de los virreinatos, ¿no?, que crearon. Capitanía General de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada en lo que es Colombia, Virreinato del Perú, Virreinato de La Plata y Capitanía General de Chile. Entonces eso fue ya una implantación que poco a poco, ¿no? Pero ¿qué ocurrió, no? Que el imperio incaico, ¿no?, todos los que eran así, principalmente del origen cusqueño, ellos nunca aceptaron, ¿no? Al comienzo se quedaron así impresionados por los huiracochas, pero después fueron descubriendo poco a poco sus debilidades, ¿no? Uno de ellos es Manco Inca, ¿no?, el hijo del que hablamos de Huayna Cápac, el tercer hijo que estaba en el orden, ¿no?, del poder. Él algunos años vivió toda esa ambivalencia, ¿no?, de creer que los españoles eran unos dioses y al mismo tiempo lo nombraron inclusive Inca solo para que no ocurra el anarquismo. Pero después ya comenzaron, cuando se dieron cuenta todo lo que realmente representaba la conquista, comenzaron ya a iniciar las luchas, ¿no?, las guerras de conquista del antiguo Perú, que abarca varios años, ¿no?, muchísimos años, y generalmente esa historia ha sido silenciada, ¿no?, por las fuentes oficiales de la historia. No se cuenta mucho, con muchos detalles de esos hechos. Son muchos. Entonces los principales, por ejemplo, son la rebelión de Manco Inca. Esa rebelión de Manco Inca fue una epopeya, una guerra de reconquista que duró muchísimos años, ¿no? Entonces, la sublevación comenzó en abril de 1536, cubrió vastas extensiones del destrozado imperio a lo largo de 8 años, bajo el mando de Manco Inca, pero después continuó, ¿no? Y fue una lucha así desde las costas guayaquileñas, desde Ecuador hasta Chile, ¿no?, la actual Chile, en la frontera denominada el Arauco. Después, esa rebelión de Manco Inca
fue muchas batallas, ¿no? Contra varios así conocidos capitanes españoles como Hernando Pizarro, que fue vencido en Ollantaytambo, contra Gonzalo Pizarro, que eran hermanos, ¿no? De Francisco Pizarro, también lo vencieron en Chicullusco. Y también hubo batallas en Orongoy, Pilcosuni, Curahuasi, Jauja, Yeñupay. En todos esos años los españoles no podían consolidar su imperio, ¿no? Bueno, después también había todos los generales de Banco Inca, ¿no? Vilaoma, Kisu Yupanqui, por todos los lugares se enfrentaron, ¿no? A los capitanes Diego Pizarro, a Gonzalo de Tapia, a Cristóbal de Mogrovejo, a todos, ¿no? Entonces esa lucha fue de varias épocas y abarcó, ¿no? Principalmente donde se concentraron los que se denominaba los últimos incas, fue en la denominada Sierra de Vilcabamba, que queda ahí cerca de Machu Picchu, actual Machu Picchu. Todas esas, quien conoce Machu Picchu puede ver que es toda una región de ceja de selva, montañas, al mismo tiempo también hay cumbres nevadas en la parte de los Andes y también hay hacia la selva, ¿no? Entonces toda esa región de Vilcabamba, la vieja que fue llamada, se concentró la resistencia incaica y de ahí salía todas las órdenes, todo para movilizar. La intención era expulsar a los españoles y retomar, ¿no? el imperio incaico. Bueno, hasta que Manco Inca fue asesinado en 1545, la versión que se conoce es que fue por un bando de almagristas que en realidad eran infiltrados españoles que ingenuamente Manco Inca les dio protección y finalmente lo mataron. Pero no acabó ahí, ¿no? La lucha la asumieron después Sauri Tupa, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I. Este nombre Tupac Amaru I guardémoslo en nuestra memoria porque después se engancha 300 años después con Tupac Amaru II. Entonces ellos prosiguieron la lucha y solo terminó, ¿no? Desde 1536, fueron casi 40 años de lucha. Y en 1572 fue cuando el virrey Toledo lanzó sobre Vilcabamba un enorme, ¿no? Un poderosísimo ejército y terminó la resistencia. Y ahí el último que resistió fue Tupac Amaru I, al que lo capturaron y mataron a toda su familia y con todos sus colaboradores, ¿no? Fueron ajusticiados en la Plaza Mayor del Cusco el 23 de septiembre de 1572. Y vamos a ver que después en 1781 ocurrió lo mismo con Tupac Amaru II, ya 300 años después, ¿no? Otra rebelión grande que hubo también ya en los años de 1700 fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa se cree que nació en el Cusco, ¿no? Y su rebelión estalló en 1742 y se concentró principalmente en la selva central del Perú. Y este personaje es interesante de analizarlo porque era culto. En realidad se sabe que estudió en el Colegio Jesuítico del Cusco y inclusive él partió a Europa, ¿no? En la compañía en España y Angola, estudió en esos centros educacionales y retornó al Perú entre 1729 a 1730 y ahí comenzó a recorrer toda la sierra desde Cusco a Cajamarca, la costa, desde Lambayeque a Lima, la montaña, o sea, la selva, por las márgenes de Chanchamayo, Río Napo, y finalmente él logró obtener más adeptos en la selva central. Toda esa época de lucha de Juan Santos Atahualpa se concentró en esa región de lo que ahora es entre el río N, toda la parte de la región de los Ashaninkas, que son los indígenas que viven en la selva, inclusive tienen hasta el Brasil, ¿no? Hablan quechua. Y el Ocopa era el centro principal de los jesuitas, ¿no? Para introducirse hacia la selva. La intención entonces de Juan Santos Atahualpa era luchar y retomar el imperio incaico, expulsando a los españoles, primeramente tomando Lima y después restablecer todo el imperio, ¿no? Inclusive la lucha de Juan Santos Atahualpa abarcó varios años, ¿no? Y ahí hubo enfrentamientos, inclusive tanto contra la Iglesia Católica, contra los jesuitas, ¿no? Que los consideraba como cómplices del abuso y la explotación de los nativos. Entonces, Juan Santos Atahualpa finalmente desapareció.
Se dice que nunca fue vencido, simplemente algo le pasó, no se sabe exactamente de qué murió, pero murió así y no se sabe ni sus restos y terminó esa lucha, ¿no? Bueno, años después ya apareció la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? El conocido José Gabriel Condorcanqui, que era descendiente en línea directa del Tupac Amaru I, aquel que fue muerto en 1572 por el virrey Toledo, ¿no? Entonces ese virrey Toledo fue con ese tremendo ejército en 1572 y asesinó, ¿no? a Tupac Amaru I, que lo llevó inclusive al rey de España, Felipe II, a mandar una carta diciendo, ¿no? Yo no os mandé al Perú a matar reyes, sino a servir reyes, por lo que había hecho, ¿no? De matar a Tupac Amaru I. Y Tupac Amaru II inició esa revolución a fines del octavo decenio del siglo XVIII, o sea, 1780. Y ahí ese es el movimiento insurreccional que conmovió los cimientos más profundos del edificio español en las Indias. Fue un jalón excepcionalmente importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica y abarcó muchos países, ¿no? Fue una guerra así que desembocó en una lucha contra los españoles, no solo en el Perú, sino fue hasta Bolivia, varias regiones de Chile, ¿no? Para tener una idea del tamaño de esa rebelión de Tupac Amaru, ahí hay justamente Ramírez Gastón muestra unos datos interesantes de comparación de cuántos soldados tuvo que dedicar el ejército español en las batallas en Chile, en Chihuahua, en Quichaguas, 1.000 soldados, ¿no? Chacabuco, 2.000, Talcahuano, 3.700, así, ¿no? Cancha Rayada, 5.000. En Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, desplegaron así ejércitos en torno de 7.000 soldados, 2.600, en Pichincha fueron 3.500, en Buenos Aires así fue lo que es ahora Argentina, norte Argentina, 6.000 soldados, en Vilcapugio 4.000. Para Tupac Amaru tuvieron que movilizar 17.000 soldados. Eso nos da una idea, ¿no? Del tamaño de la revuelta de Tupac Amaru. Finalmente, Tupac Amaru fue una rebelión que quería englobar no solo a los indígenas, ¿no? Sino también englobar a los criollos, ¿no? Que los criollos se mantenían siempre, como decimos, no tomaban un partido, siempre estaban así apoyando a España, eran los propietarios, apoyaban a España al mismo tiempo, hacían un juego y Tupac Amaru, él quería también involucrarlos, ¿no? Pero le faltó así mucha experiencia militar, armas, todas las cuestiones militares, y finalmente fue derrotado, ¿no? Y su movimiento se inició en esa región de Cusco, abarcó todo lo que es Urcos, Quiquijana, Checacú, Petinta, Langui, La Raya, llegó hasta Lampa, ¿no? En Puno, actual región Puno. Bueno, todo terminó en 1781 y destaca ahí su esposa, ¿no? Micaela Bastidas, que fue un gran apoyo para él, ¿no? Tanto militar como de asesora, ¿no? Entonces, pero ahí la sentencia finalmente que le dieron a Tupac Amaru fue una de las más sanguinarias de América, ¿no? Fue condenado a ser muerto en la plaza de armas del Cusco, primero cortándole la lengua, ¿no? Y después amarrándolo con cuerdas en sus brazos y sus piernas hacia 4 caballos para que lo destrocen, ¿no? Lo partan en 4. Y esa fue la sentencia, y después el deseo de esa sentencia decía llevarlo al cerro de Pichu, donde Tupac Amaru se concentró para tomar Cusco, y poner ahí sus pedazos como ejemplo de escarmiento, ¿no? Para intimidar a todos los que querían seguir su ejemplo. Finalmente a Tupac Amaru le hicieron eso, ¿no? De quererlo partir en 4, pero se dice que era su fortaleza física y psicológica era tan grande que las torturas que lo sometieron, él no resistió a todo, inclusive a los 4 caballos que lo jalaban, y finalmente tal crueldad lo conmovió al visitador José Antonio Arechi, que él fue el que firmó esa sentencia, que finalmente se compadeció y le ordenó que simplemente le cortasen la cabeza.
y con eso acabó una de las revueltas más grandes que hubo en toda América, y que englobó, si hubiera triunfado, la historia de América del Sur hubiera sido totalmente diferente, ¿eh? Entonces, pero en esa época estábamos hablando de un gobierno imperial fuertísimo, ¿no?, en el Perú. Bueno, ahora ya pasé ese panorama de algunas, ¿no?, de las principales luchas del antiguo Perú. Ahora sí vamos para un preámbulo a lo que ocurrió después a la independencia actual que festejamos. Es necesario primero conocer qué ocurría en Europa, ¿no? Y ahí en España estamos ya en los años de ya próximo a 1808, ¿no?, cuando Bonaparte, Napoleón Bonaparte comenzó todo su despliegue en Europa y llegó, ¿no?, a derribar varias monarquías, y finalmente llegó a la península ibérica. Y aquí los Brasil sabemos lo que ocurrió con la corona portuguesa, que tuvo que huir, ¿no?, de Portugal en grandes navíos, ¿no?, trayendo mucha cantidad de cosas, hasta bibliotecas. Esa historia es bien conocida, apoyado por Inglaterra, y finalmente se establecieron en Río de Janeiro, ¿no? Ahora en España lo que ocurrió fue, ¿no?, que estaba Fernando VII de España, conocido como el Deseado o el Rey Felón. Entonces Napoleón había nombrado a su hermano José I Bonaparte como emperador de España, y ahí el Fernando VII inclusive quiso, ¿no?, hasta ser hijo adoptivo de Napoleón, ¿no? Entonces este Fernando VII fue sucesor de Carlos IV, y cuando Napoleón tomó la península ibérica, obligó, ¿no?, que abdique en lo que es actual territorio francés, en Bayona. Y ahí entonces se quedó así algunos años en Valenciennes. Y ahí la anécdota es, ¿no?, de que Fernando VII hasta quiso ser hijo adoptivo de Napoleón, ahí donde le mandó una carta donde le decía: mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Ahí vemos cómo era, ¿no?, el juego de poder. Lo que ocurrió entonces, ¿por qué yo resalto esa época? Porque fue la entrada de Napoleón a la península ibérica, y Fernando VII estando preso ahí en Valenciennes, preso entre comillas, ¿no?, porque en realidad estuvo en una gran casona ahí, como si fuese vacaciones. Y eso ocasionó que en toda América los movimientos de libertad encontrase un momento propicio para iniciar las insurrecciones y declarar las independencias de diversos países, ¿no? Inclusive España los propios españoles tuvieron que iniciar su propia guerra de independencia contra Napoleón Bonaparte. Por tanto, fue un momento decisivo, ¿no?, para todo lo que ocurrió después, porque los españoles tuvieron que concentrarse en España, la independencia de España contra Napoleón, y América quedó así aparentemente un poco, digamos, debilitada del poder central. Inclusive en el propio España se formó las famosas Cortes de Cádiz, que esas Cortes de Cádiz lo que ocasionó fue que muchos representantes de toda América, por primera vez esas Cortes de Cádiz consideraban a todos los de Hispanoamérica como si fuesen ciudadanos españoles. Inclusive cada virreinato mandaba a sus representantes, ¿no?, para participar en las reuniones de las Cortes de Cádiz, ¿no? O sea, y todo dentro de ese contexto de la guerra de independencia española. Ese avance francés entonces ocasionó un colapso del poder en España, que posteriormente llevó a la independencia de varios países, con excepción de Cuba y Puerto Rico, ¿no?, que fueron los últimos. Entonces, en esas Cortes de Cádiz que ocurrieron, ¿no?, la inauguración fue en San Fernando el 24 de septiembre de 1810, fue ahí donde se llevó a cabo la aprobación de la famosa Constitución de Cádiz, conocida como la PEPA, aprobada el 19 de marzo de 1812 en la festividad de San José. En español a todos los que son José se les dice Pepes. Entonces a esa Constitución por eso le pusieron el nombre de la PEPA.
que fue considerada la primera constitución española, porque el Estatuto de Bayona, que estaba ahí, Fernando II, no fue considerado como una constitución, ¿no? Esta constitución fue interesante, ¿no? Porque recogió muchas de las ideas de todas las personas que habían heredado el conocimiento de la Revolución Francesa, y todo lo que es liberalismo, todo eso, ¿no? Recogió la Constitución de Cádiz, y como repito, las Cortes de Cádiz y la Constitución comenzaron a reconocer como ciudadanos a todos los nacidos en América, ¿no? Como ciudadanos españoles. Bueno, entonces esa Constitución de Cádiz, donde se promulgó esa Constitución, fue todo un hecho decisivo, ¿no? Pero ¿qué ocurría aquí en el Perú? Uno de las críticas de que la gente que no conoce así a fondo la historia simplemente dice, ¿no?, que los peruanos al contrario se resistieron. Eso es falso, ¿no? Primero, porque el virreinato del Perú era el más rico de América y Lima era la capital principal, ¿no? Por eso se llamaba la ciudad de los reyes. Y en esa época justamente estaba como virrey el famoso virrey José Fernando de Abascal, que fue el 38º virrey del Perú desde 1806 al 16. Y ese Abascal se distinguió por defender el poder imperial. En España estaban luchando por la guerra de independencia española y él se conoce como que fue en realidad el rey de España en América. El Abascal, él defendía a España así hasta extremos, ¿no? Hasta 1816. Y cuando estuvo Abascal, reforzó todo el ejército. La autoridad radicada en Lima fue reforzada al máximo. Él fue un acérrimo defensor del imperio español, estando todos los problemas en España, pero él seguía, ¿no? Rápidamente transformó al Perú en una poderosa base de las defensas españolas en Sudamérica y luego tomó la ofensiva contra los insurgentes. Entonces, a partir del Perú comenzaron a surgir diversos movimientos encabezados por Abascal y sus generales, como por ejemplo el de José Manuel de Goyeneche, que fue hacia la rebelión del Alto Perú, que venía por las ideas del Río de la Plata, ¿no?, de la independencia de Argentina. Entonces todos los líderes argentinos comenzaron a extender su poderío hacia el norte para vencer al ejército español en el norte de Argentina, hacia Bolivia. Pero Abascal mandó varios ejércitos poderosísimos que derrotó a esos ejércitos de Buenos Aires. Además, fortaleció la resistencia en Guayaquil, en Cuenca, Popayán, mandó expediciones de castigo a Quito, mandó hasta dinero a Montevideo y mandó una fuerza invasora a Chile en 1823. Todo eso con los recursos del tesoro peruano, ¿no? Entonces, en realidad todos esos movimientos salían de los contribuyentes peruanos, porque ni de España ya venía ningún dinero, ¿no?, dado la situación de Napoleón en España. Entonces, Abascal se tornó, como decíamos, el rey de España en América, en reemplazo de los reyes que estaban realmente allá presos en Bayona, la familia imperial. Y hago otra cosa, ¿no? Abascal detestaba la Constitución de Cádiz, la consideraba como una monstruosa deformidad que usurpaba la autoridad del rey e introducía los principios revolucionarios de la democracia, de la impiedad y de la irreligión, según lo que dice el escritor John Lynch, inglés, en su libro Las Revoluciones Hispanoamericanas de 1808 a 1826. Bueno, en ese contexto de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812, la PEPA, surgió un movimiento, el último movimiento, en realidad mestizo, ¿no?, que es conocido como la Rebelión de los Hermanos Angulo, que estalló en la noche del 2 al 3 de agosto de 1814. Fue el último movimiento de gran porte que quiso libertar al Perú, pero estando ahí de Abascal, ¿no?, de virrey en el Perú y su poderoso ejército. Lo interesante que ahí en esa revolución de los hermanos Angulo se plegó así Mateo Pumacahua, un personaje bastante controvertido, porque vamos a ver que Mateo Pumacahua era un cacique indígena, inclusive él decía descendiente de los incas, ¿no?
pero él apoyó a los españoles mucho, ¿no? Y inclusive durante la rebelión de Tupac Amaru, al menos 20 caciques motivados en parte por rivalidades personales y tribales, mantuvieron a sus pueblos leales a la corona y por consiguiente recibieron recompensas y pensiones. Pumacahua y su pueblo permanecieron leales a España durante los primeros años de la Revolución Americana e incluso sirvieron en las expediciones de castigo al Alto Perú. Y por eso Pumacahua fue recompensado con más títulos y cargos y ascendido a brigadier, ¿no? Eso por el gobierno, por el Imperio Español. Esto muestra que en el Perú, desde el momento que yo mencioné al inicio, de que cuando llegaron los españoles, había infinidad de nacionalidades, de grupos étnicos, de todo tipo, dioses, idiomas. En realidad, muchos siglos el Perú continuó siendo así, ¿no? Descindido, no formó una unidad, era escindido, ¿no? Entonces, los indígenas, hasta los indígenas vivían la ambigüedad, ¿no? De apoyar a quién. Entonces, Mateo Pumacahua es un representante de esa ambigüedad, pero que en la revolución de los hermanos Angulo, como él tenía gran poder, era brigadier al final de cuentas y fue nombrado presidente de la audiencia del Cusco, los hermanos Angulo conversaron con él y él aceptó también plegarse a esa revolución, más porque se dio cuenta que los indígenas no iban a ganar nada, ¿no? con el Abascal y con el imperio que se venía. Entonces él debe haber sopesado y decidió plegarse al movimiento de libertad. Inclusive él encabezó uno de los ramos de esa revolución fue hacia Arequipa, ¿no? Y Pumacahua fue el que llegó a Arequipa y tomó la ciudad de Arequipa con el ejército que vino del Cusco, ¿no? Y del Cusco también salieron brazos por el cura Muñecas, el famoso cura Muñecas, que se dirigieron hacia Puno y hacia La Paz, ¿no? Y otro brazo que fue hacia Huamanga, ¿no? Hacia Huanta, la idea era llegar a Lima. Entonces ese movimiento quería entablar primero contacto por La Paz con los movimientos del Río de la Plata, y también quería llegar a Arequipa y avanzar hacia Chile para tomar también contacto con los patriotas de Chile, ¿no? que luchaban contra el Imperio Español, y hacia Lima, ¿no? El otro, el de Béjar, era entablar contacto con los patriotas limeños. Pero fue vencido, ¿no? Ahí destaca el general Ramírez, un general también español sanguinario, ¿no? Y el 11 de marzo de 1815, en la famosa batalla de Humachiri, que queda en la provincia de Melgar, actual Puno, ahí fue decisivo, ¿no? Porque ahí vencieron a las tropas comandadas por Mateo Pumacahua y Vicente Angulo, y ahí murió inclusive el poeta Mariano Melgar, ¿no? Que es representativo de la ciudad de Arequipa. Entonces, y después Mateo Pumacahua fue ejecutado en Sicuani, en presencia de sus propios indios, en mayo de 1815. Ese se puede considerar entonces el último movimiento de todo eso que he hablado contra los españoles, intentando la libertad, ¿no? Ustedes pueden notar que hasta este momento todos esos movimientos estaban encabezados por indígenas, la mayor parte, y por algunos mestizos, ¿no? Ya así de hijos de españoles y de descendientes de los incas. Los criollos todavía no se habían plegado, ¿no? O sea, los criollos seguían apoyando a España, vivían también su ambigüedad. Al final de cuentas eran los que poseían el poder en el Perú, ¿no? Y así los criollos no tomaron un partido, ¿no? Definitivo. Entonces, estos movimientos terminaron así siendo básicamente movimientos de indígenas y mestizos, ¿no? Con algunos criollos. Con eso no quiero decir que también hubo revueltas de criollos, ¿no? Pero siempre pequeños, ¿no? Así de gran porte, ¿no? Hubo entonces innumerables revueltas, revoluciones en todos esos años, ¿no? Entonces ahora voy a dar un intervalo así para tomar contacto con Jan, para ver cómo están las cosas, para proseguir. Entonces, Olga, a ver si quieres conversar. Jan, ¿estás escuchando? Sí, sí, sí. Federico, hubo algunas preguntas acá de las personas que Sí. están viendo esta charla. A ver, solo un ratito, ya te digo. Una pregunta de una alumna es al respecto de la gripe. ¿Se fueron los españoles que trajeron la gripe?
Bueno, existen libros, ¿no? que muestran eso, ahora que está de moda toda esta literatura sobre pandemias. Hay varios libros, ¿no? Como por ejemplo Armas, Gérmenes y Acero, el Daimon y otros, en el que muestra claramente, ¿no? que en Europa, por su conexión con Asia, con el norte de África y todas las regiones, ¿no? ya estaban, al final de cuentas, hacen una unidad geográfica, ¿no? Europa, en dirección hacia China, todo lo que es Mongolia, todo eso, formaban ya una unidad geográfica y los virus ya estaban transmitiéndose desde esa época. Y lo que ha ocurrido ahora, no sé, que se tienen noticias que el virus actual proviene, se dice, ¿no? teóricamente, de los murciélagos, que pasó al pangolín. En realidad, esos fenómenos de pasaje de virus hacia humanos viene ocurriendo siglos. Y en Europa, ya la domesticación de animales de todo tipo, ¿no? Desde caballos, vacas, todo, ¿no? Ovejas, cabras, todos esos animales ya estaban en contacto con la población. Entonces, en Europa hubo grandes, ¿no? pestes de todo tipo, la peste negra, varias gripes, ¿no? Entonces, ya desde esa época, cuando llegaron a América, los españoles obviamente ni sabían ni tenían idea de la existencia de virus, ¿no? Eso fue un descubrimiento del siglo XX, pero ya trajeron, ¿no? Entonces, esto se considera como una guerra bacteriológica indirecta, porque los virus que ya llegaron por los españoles y los portugueses. Hacia el imperio español, hacia el imperio incaico se tienen noticias que también llegaron virus por el camino de Peavirú, que era aquel camino que iba desde el litoral brasileño, desde Santa Catarina, San Pablo, hacia el interior, que llegaba hasta Bolivia, y los guaraníes, todo eso, comenzaron a ser diezmados. Entonces, en realidad se conoce que el sarampión, la viruela, principalmente ya avanzaron, ¿no? La gripe, muchos dicen también, ¿no? La sífilis. Entonces, hay bastante literatura sobre eso. Claro, también había enfermedades aquí, ¿no? De América Latina, de lo que es ahora, ¿no? Pero más vinieron de Europa y el choque fue tremendo, ¿no? Porque la inmunidad de los indígenas de aquí no estaba preparada, ¿no? para esos virus. Muy bien. Sí. Bueno, también hablaron que mientras contaba un poquito de la historia de la cuestión principalmente de las enfermedades que existieron ahí en Perú, bueno, y en América de manera general, trajeron el libro Flor de la piel, que habla sobre eso, la variola y la propagación de la enfermedad. También habla Está. sobre la creación de la vacuna. No sé si conoces el libro. No, entonces, ahora ha salido una relación inmensa así de libros que tratan eso, ¿no? Debido a la situación que estamos pasando. Entonces hacen parte, ¿no? Ese libro no lo conozco, pero es bueno, ¿no? Siempre compartir. Sí, bueno, bueno, de manera general fueron las dos preguntas que han hecho acá. Las demás están relacionadas a la cuestión de enhorabuena, que es una excelente charla, que Ya. son una pareja muy agradable y todo así. Entonces, Ian, voy a proseguir, ¿ya? Perfecto. Bueno, entonces primero, ¿no? Vean ahí, esa es la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, queda en la provincia de Arequipa, región Arequipa. Y vamos, entonces, toda esa primera parte fue la introducción para mostrar porque cómo fue todos los antecedentes, ¿no? Porque se desconoce mucho de eso y sin eso no se comprende lo que ocurrió después, ¿no? Si esta historia yo la podía haber abreviado y contarla a partir de aquí, pero iba a quedar así, ustedes van a notar, trunca, porque no hubiéramos conocido qué hubo antes, ¿no? Entonces vamos a conocer ahora qué hubo. Ahora, en esta segunda parte, ya para llegar a la independencia del Perú, dos personajes no surgen. Primero, ¿no? Simón Bolívar, que nació en Venezuela en 1783, y San Martín también, que es el siguiente, José de San Martín, que nació en Argentina, ¿no? Ustedes pueden ver que ambos eran hijos de españoles, o sea, ellos eran nacidos aquí en América, pero hijos de españoles. Simón Bolívar tuvo una gran preponderancia en la historia del Perú posterior a lo que hizo San Martín.
San Martín ahora es el personaje central que vamos a contar, que porque fue él que proclamó la independencia del Perú. Y claro que ustedes se van a dar cuenta que la independencia del Perú fue parcial, ¿no? Porque no fue totalmente, los españoles no fueron vencidos a su totalidad, y quien hizo esa labor final fue Bolívar. Pero veamos, San Martín entonces es el personaje central a partir de ahora. Primero, ¿no? Que todos esos hechos de lo que me mencioné, las Cortes de Cádiz y todo lo demás, llevaron a que varios países proclamasen su independencia, ¿no? Desde América Central, México, hasta varios otros. Y en Argentina fue así, ¿no? Que también antes ya hubo, ¿no? Una proclamación anterior en 1810, pero la definitiva fue así, la que considera Declaración de Independencia Argentina, fue el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Entonces Argentina proclamó su libertad oficialmente desde 1816, se considera ya como país libre del poder español. Pero en Argentina entonces se sintieron que ellos, si no podían ser una isla, porque al final de cuentas en Lima estaba concentrado el poder monárquico y de América del Sur. Y si querían tener una independencia consolidada, tenían que acabar también con el poder concentrado en el Perú. Y así, además, ya habían intentado eso, como ya mencioné, y Abascal, el virrey Abascal reforzó tanto las fuerzas en el norte de lo que es ahora Argentina, lo que es Alto Perú, en Bolivia, y fueron vencidos los patriotas argentinos, ¿no? En las batallas del norte que se desarrolló en 1813 en Vilcapugio y 14 de noviembre de ese año en Ayohuma. Desde esa época ya quedó claro que no se podía avanzar hacia el Perú por tierra. Y quien asumió entonces la dirección del Comando del Norte, del Ejército Argentino, de la región norte argentina, fue justamente don José de San Martín, ¿eh? Y José de San Martín es un personaje, como repito, nacido en Argentina, pero vivió muchísimos años en Europa, principalmente en España. Y participó en las guerras, ¿no? De independencia de España contra Napoleón. O sea, era un general ya totalmente así, con experiencia de lucha, de guerra napoleónica, ¿no? Y San Martín entonces tomó el comando del ejército del norte, ¿no? Al final de cuentas, él se alió a los patriotas argentinos y regresó a su tierra natal. Y se alió a su tierra natal, como repito, y comandó el ejército. Un hecho, entonces, la historia es larga, pero quiero resumirla, que San Martín se dio cuenta que era ya imposible avanzar al Perú por tierra, y en el norte argentino quedó una especie de tampón. Los españoles no podían avanzar porque también había las fuerzas de Güemes, que eran gauchos, guerrilleros gauchos, capitaneados por Güemes, que hacían todo tipo de guerrillas contra los españoles y no los dejaban avanzar tampoco al sur. Y también los argentinos no lograban avanzar al norte. Y fue ahí donde San Martín se dio cuenta que la única forma de llegar al Perú era por Chile. Y para eso tenía que atravesar, el problema era la geografía, ¿no? Los Andes. Demoró algunos años, unos 2 años, para formar el ejército. Y aquí ocurre uno de los hechos singulares, una de las hazañas militares más grandes de la historia de la humanidad. San Martín organizó el ejército para cruzar los Andes. Lo formó por soldados provenientes de varias regiones de Argentina, de Uruguay, patriotas también chilenos que habían sido derrotados en Chile y cruzaron la frontera y se aliaron a San Martín. Y así se organizó el famoso Ejército del Cruce de los Andes, que fue una de las hazañas, ¿no?, más grandes de la humanidad, comparables a las que hizo el cruce de los Alpes, ¿no?, por Aníbal, el cartaginés. Entonces él, aliado con O'Higgins, que era el libertador de Chile, se inició el pasaje del Ejército Libertador de los Andes entre el 20 y 24 de enero de 1817, y principalmente por la ruta de los Patos, ¿no? Ustedes pueden ver en ese mapa que antes de cruzar los Andes, San Martín era ya muy experto, ¿no?, en luchas de guerras, y primero hizo un tremendo trabajo de despistaje al ejército español, ¿no?
mandó noticias falsas, hizo toda una campaña de espionaje y contraespionaje. Al final eligieron 6 rutas para que el ejército español que estaba estacionado al otro lado, en Chile, no se diera cuenta, ¿eh? Y los despistaron de tal forma que el ejército español no sabía realmente por dónde iban a venir. Y el ejército, la fuerza principal cruzó por Los Patos y otra parte por el pasaje de Comegatos, por Huana, otra parte, ¿no?, proveniente de San Juan, por Uspallata y el Portillo y el Planchón. Los Andes en esa región de América es totalmente de grandes alturas, ¿no? Enfermedades, el soroche, gigantescos abismos, frío. Entonces lograron pasar vencieron esas dificultades, llevando, para tener ideas, solo 9.100 mulas, 1.600 caballos, con víveres para un mes, azufre, salitre, 700 reses de carne, ¿no?, a pie. Llevaron 14.000 pares de herraduras, de todo tipo, ¿no?, y armas, ¿no?, cañones, obuses, todo tipo, para cruzar eso por caminos inhóspitos, y fueron en total, ahí ustedes pueden ver, fueron ahí armamento, ¿no?, en general, así desde morriones, teas, cartuchos, fusiles, granadas, 4.000 hombres del Ejército Libertador, ¿no?, 2.000 hombres y milicianos de la tropa regular, equipo de arrieros, camineros, carpas. Fue un despliegue. En esa época no había camiones, no había helicópteros, todo fue hecho a pie, a lomo de caballo, mula y de jumentos, ¿no? Y en el camino ya murieron muchísimos, ¿no?, por los abismos, el frío, el soroche. Entonces, todo ese transporte de la artillería fue una hazaña de las más grandes, ¿no? Finalmente, después de todo ese sufrimiento, llegaron, ¿no?, el 10 de febrero del 1817, llegaron hasta la cuesta de Chacabuco, que ya era ya cerca de Santiago de Chile, ¿no? Y el 12 de febrero de 1817, el ejército de los Andes derrotó a los españoles en la batalla de Chacabuco. Y fue ahí cuando San Martín mandó el famoso mensaje: gloríese el admirable Cuyo de haber conseguido el objeto de sus sacrificios. Todo Chile es nuestro. O sea, porque la gente de Cuyo, que es la región de Mendoza, San Juan, había ayudado, ¿no? Trabajaron desde niños, mujeres, en las ropas, preparando al ejército, desde las monjas, todo tipo de personas ayudaron para el Ejército Libertador. Y finalmente, en esa batalla de Chacabuco, fueron vencidos los españoles, pero definitivamente el general Bernardo O'Higgins, ¿no?, y junto con San Martín, ganaron a los españoles en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, y ahí fue la independencia definitiva de Chile. Esa fue en la famosa batalla de Maipú. En Maipú fue ya la batalla decisiva, en el cual ya quedó Chile libre y San Martín ya en los pies en el Pacífico. Y ahora ir por tierra de Chile hacia el Perú era imposible, ¿no?, por causa del desierto de Atacama y todos los obstáculos. Entonces la única forma era por mar. Entonces demoró también un buen tiempo de financiamiento. San Martín tuvo que regresar a Argentina. Ahí vemos, ¿no?, todos los famosos masones, ¿no?, la logia de Lautaro, ¿no? O sea, los movimientos masónicos tuvo gran influencia en todos esos movimientos de libertad de América, ¿no? Entonces, inclusive San Martín pertenecía a la logia de Lautaro, que fueron los que integraban, que hicieron la integración Argentina-Chile de esa época. Bueno, entonces al regresar San Martín de su viaje a Buenos Aires de ese 17 de mayo de 1818, ya regresó con todas las intenciones de avanzar al Perú por mar. Pero también en Perú ya Abascal había sido sustituido en 1816 por el virrey Pezuela. Y este virrey Pezuela no era así del carácter de Abascal, ¿no? Era muy diferente, ¿no? Pero contaba con un enorme ejército todavía, un ejército y poderío de 10.000, y llegaron inclusive 10.000 refuerzos, ¿no?, capitaneados por el teniente general Pablo Morillo, que llegaron al norte, ¿no?, hacia Venezuela, y combatieron con Bolívar.
pero todas esas fuerzas eran enormes todavía, ¿no? De España. Incluso ya en esa época había sido repuesto Fernando II y todo, ya vencieron la independencia española, ¿no? Ya expulsaron a Napoleón, y entonces el imperio español se restableció, y nuevamente comenzaron todas las luchas, y Pezuela en Lima, en el Callao, tenía una enorme escuadra que dominaba todo el Pacífico, desde el Perú hasta Cabo de Hornos, ¿no? Hasta el sur de Chile actual, con 17 buques, 331 cañones. Bueno, entonces, y ahí ya también en esa época comenzaron los enlaces de los movimientos revolucionarios del sur, encabezados por San Martín, y los movimientos revolucionarios del norte, encabezados por Bolívar, ¿no? Inclusive Bolívar, hay una carta ahí que le manda en 1816 al gobierno argentino, donde les dice una sola debe ser la patria de los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, nos apresuraremos en establecer el pacto americano que formaba de todas nuestras repúblicas un cuerpo político presente en la América ante el mundo como un respeto de majestad y grandeza. O sea, ustedes pueden notar que ya había enlaces con los movimientos encabezados por Simón Bolívar en la región de la conocida como la Nueva Granada, ¿no? La Gran Colombia después, lo que es ahora Venezuela, Colombia y Ecuador. Bueno, entonces quedaba claro que todas las fuerzas del norte confluían hacia el Perú, y las fuerzas del sur, capitaneadas por San Martín, confluían al Perú también, porque en el Perú estaba concentrada la mayor fuerza española, ¿no? En Lima y en el Callao, y de ahí se desplegaba todo, ¿no? La represión hacia América. Entonces había ese avance del norte y del sur, y quedaba claro, ya estaba claro que la lucha se iba a definir en el Perú. Y así que ya inclusive Simón Bolívar ya había vencido, ¿no? Esa charla sobre Bolívar merece después otra, ¿no? En otra oportunidad, porque es también una historia extensa, pero ya había vencido ahí en Boyacá el 7 de agosto de 1819, y también realizó un pasaje de los Andes similar al de San Martín, ¿no? También había, después ya posteriormente había vencido ya en Carabobo, Pichincha. En conclusión, todo llevaba a que la guerra estaría definida en el Perú, y finalmente se definió en Ayacucho, ¿no? El 9 de diciembre de 1824. Bueno, pero San Martín, entonces, ¿qué hizo? Junto con O'Higgins, que fue el primer presidente de Chile, comenzaron a organizar la escuadra, ¿no? Chilena para avanzar hacia el Perú. Obviamente ya también mantenían contacto con los patriotas peruanos, ¿no? En territorio peruano, que actuaban clandestinamente, de forma de haciendo todo tipo de artimañas, ¿no? Hacían reuniones secretas, todo tipo de enlazamiento con los movimientos que venían de Chile y también de Argentina por Bolivia, ¿no? O sea, no estaban de manos cruzadas, ¿no? Había bastante movimiento en Lima, ¿no? En las principales ciudades del Perú, para aliarse, ¿no? Al movimiento que venía del sur y del norte. En total, entonces, la escuadra chilena fue organizada por la captura de buques españoles, la incorporación de bergantines argentinos y adquisición de naves inglesas y norteamericanas. Finalmente lograron organizar una escuadra de 25 naves, la mayor parte chilenas, ¿no? Y 7 eran navíos de guerra y 17 de transporte. Y para eso también llamaron, no había así capitanes, ¿no? De barco, y ahí es donde se aliaron muchos. En esa época había mucho mercenario, debido a las guerras, ¿no? Había, entre comillas, mano de obra militar a disponibilidad en Europa y en Norteamérica. Había almirantes, soldados que estaban de manos cruzadas, y en esa época recibían sueldo, ¿no? Por eso que había mercenarios a disposición en Europa, ¿no? Principalmente en Inglaterra, principalmente. Y ahí justamente Thomas Alexander Cochrane fue un almirante conocido, ¿no? Que también participó aquí en el Brasil, y él lo nombraron como el jefe principal de la escuadra, ¿no? Ese almirante entonces fue ya un almirante de mucha experiencia, ¿no? Que había luchado ya en Europa, en las guerras, ¿no? Contra Napoleón, en fin. Bueno, la partida de la expedición libertadora ocurrió el 20 de agosto de 1820,
y de Valparaíso, con más de 4.500 soldados, escoltados por 7 barcos de guerra y 1.600 marinos, y había capitanes británicos, norteamericanos, 600 extranjeros. Y además también en España había ocurrido la revuelta del ejército en Cádiz en enero de 1820, oponiéndose al regreso del rey, ¿no?, de España. O sea, como podemos ver, en España también las cosas no estaban tan bien, ¿no? Había también luchas internas. El desembarco ocurrió en Pisco, ¿no?, el 8 de septiembre de 1820, que es cerca a Lima, al sur de Lima. Y ahí inclusive Cochrane, él quería desembarcar en Trujillo o atacar directamente el Callao, pero San Martín él quería ser, era más político, ¿no? Él quería hacer que los peruanos participasen también, pues ya habían inclusive organizado los enlaces, ¿no?, las montoneras peruanas, los patriotas. Bueno, desembarcaron en Pisco el 8 de septiembre de 1820, y después él se estableció durante 6 semanas en esa pequeña ciudad que era en esa época Pisco, y ahí fue donde mandó esa proclama, ¿no?, el 8 de septiembre de 1820. Compatriotas, el último virrey del Perú hace esfuerzos para prolongar su decrépita autoridad. El tiempo de la impostura y del engaño, de la opresión y de la fuerza está ya lejos de nosotros, y solo existe la historia de las calamidades pasadas. Yo vengo a acabar de poner término a esta época de dolor y humillación. Este es el voto del Ejército Libertador. Fue un mensaje dirigido a todos los peruanos y fue distribuido por Lord Cochrane en los barcos que estaban bloqueando el Callao y avanzaba por los puertos del norte del Perú, ¿no? Entonces ya estaba ahí todo el contacto, y en esa época el virrey era Pezuela. Inclusive San Martín comenzaron a hacer todo trabajo político, ¿no? Él no quería derramamiento de sangre extrema, y comenzó así también a tener diferencias de estrategia con el marino, ¿no?, Thomas Cochrane. Comenzó a tener diferencias. Él quería atacar directamente ya al Callao, de una guerra así ya directa y total, pero San Martín quería hacer una fuerza, no quería que el Perú sea conquistado por una fuerza extranjera, sino quería que los peruanos sean los partícipes de su libertad, ¿no? Entonces llegaron inclusive a tener una conferencia con el virrey Pezuela, ¿no?, en la famosa conferencia de paz en Miraflores, que ocurrió el 25 de septiembre de 1820, donde San Martín le proponía la independencia de América, pero no aceptaron, ¿eh?, los españoles, obviamente. Inclusive ahí ya se notaba que la idea de San Martín era proponer una especie de monarquía, ¿no?, que eso fue después lo que lo llevó a tener serias discrepancias con Bolívar, que San Martín era simpatizante de imponer una monarquía independiente aquí en el Perú. Y ahí conversaron con el virrey Abascal, no llegaron a ningún acuerdo, y ahí comenzó el plan militar de San Martín, mandando al general Arenales desde Paracas, Pisco, avanzó por la región de Ayacucho, ¿no?, por lo que es actualmente Huamanga, llegando hasta la región central del Perú, hasta Cerro de Pasco, ¿no?, donde tuvo un encuentro con los realistas. Y los ejércitos de los realistas, o sea, españoles, estaban también ahí en la parte central del Perú. Y entonces San Martín se desplegó al norte por vía marítima, comenzaron a rodear Lima. La idea era sitiar Lima, ¿no? Y así, un hecho interesante fue esto de Lord Cochrane, que el 4 de noviembre de 1820 sorprendió a una acción brillante y organizada, se apoderó de la Esmeralda, la fragata española, la más poderosa fragata española, una operación así increíble, de gran estrategia, ¿no?, de marítima, de los experimentados marinos ingleses, ¿no?, que eran ellos, sus estrategias, ¿no?, que tenían. Capturaron a esa Esmeralda, que era de una fragata de 44 cañones, que fue incorporada después a las fuerzas libertadoras, ¿no? Bueno, después también San Martín comenzó a iniciar enlaces con los principales representantes de las intendencias del Perú, y por ejemplo con Marqués de Torre Tagle, ¿no?, que es una persona importante después en el proceso de la independencia, es un personaje central.
Y ahí varios pueblos y ciudades del Perú comenzaron a proclamar su libertad, ¿no? Supe, ya fue antes, en 1819, Ica, Tarma, Lambayeque, también proclamaron su libertad. En Trujillo, a través del marqués de Torre Tacle, que era el intendente, él logró convencer, notó que quién era realmente San Martín, le simpatizó sus ideas monárquicas, y él también hizo todo, ¿no?, para la proclamación de la independencia de Trujillo, que fue el 29 de diciembre de 1820. Entonces, en mayo de 1821, ya prácticamente la totalidad del norte del Perú había declarado la independencia, y bajo la dirección de la élite criolla, empezó a proporcionar hombres y dinero a San Martín en el momento en que más lo necesitaba. Pueden ustedes ver claramente que los movimientos anteriores eran mestizos, indígenas, con pocos criollos, ¿no? Ahora sí ya estaba en este movimiento plenamente aliados los criollos, ¿no? O sea, los españoles nacidos en América. Y ahí ya se comenzaba a ver, ¿no?, el interés político, económico, social de lo que se venía, ¿no? Comenzaron a sopesar las cosas y a aplicar aquel famoso adagio, ¿no? Hay que cambiar para que nadie cambie, ¿no? Hay que cambiar para que nada cambie. Entonces muchos de los criollos todo, comenzaron a hacer sus jugadas, ¿no?, de aliarse, en fin. Bueno, en el sur del Perú también hubo campañas, ¿no?, del oficial Miller, que fue hacia el sur del Perú, pero no lograron, ¿no?, derrotar al ejército principal de España. Inclusive varios españoles se aliaron a los movimientos de libertad del Perú. El más así llamativo es ese de la batallón de Numancia, con 650 hombres. En diciembre de 1820 se pasaron al ejército de San Martín. Hubo también después el motín de Aznapuquio, ¿no?, en el cual los generales españoles, principalmente José Canterac y José de la Serna, dieron un golpe de Estado, entre comillas, al virrey Pezuela, que lo notaban, que no tenía mucho carácter y que había perdido mucho, ¿no?, tanto en Chile y en varios, y lo derrocaron. Y desde ese momento tomó el poder el último virrey del Perú, el general José de la Serna, que fue considerado el último, ¿no?, representante del Imperio Español en América. A partir de ahí, después hubo inclusive otras conferencias de negociaciones de paz. Cuando ya la Serna tomó el poder, hubo la famosa entrevista de Punchauca, en el cual San Martín quiso también proponer, ¿no?, la independencia del Perú, sin derramamiento de sangre, una serie de condiciones que no fueron aceptadas por los españoles. Y a partir de ahí comenzó todo, ¿no?, el retiro de los españoles de Lima rumbo a la Sierra Central del Perú. Todo el grueso del ejército español comenzó a retirarse el 6 de julio de 1821, menos José Ramón Rodil, ¿no?, que era un español que se encarapetó en el fuerte, ¿no?, conocido la fortaleza del Real Felipe del Callao, donde se encerró durante casi 2 años, oponiendo tenaz resistencia y esperando la llegada de la Marina española, ¿no?, que nunca llegó. Ese fue un hecho interesante que ocurrió en esa época. Y los montoneros peruanos también, ¿no?, que era guerra de guerrillas, que no podemos también dejar de mencionar ya para terminar esta presentación. Los montoneros peruanos cumplieron importante papel en ese esfuerzo patriótico de guerra. Eran personas, ¿no?, principalmente indígenas, mestizos y algunos criollos que se habían internado hacia la Sierra Central y practicaban guerra de guerrillas, ¿no?, atacando y escondiéndose. Y ahí se considera eso que fue un fallo de San Martín en no secundar esos esfuerzos de esos montoneros peruanos, que fácil, si hubieran tenido el refuerzo del ejército central de San Martín, hubieran podido derrotar al ejército de Canterac en su avance hacia la Sierra Central. Y ahí hubiera acabado ya la guerra de América sin necesidad de que venga Bolívar después. Entonces esta es considerada la mayor contribución peruana a la guerra de la independencia. Los famosos montoneros, compuestos por indígenas, por hombres y mujeres, que luchaban, se escondían y le hacían la vida, el infierno, ¿no?, en tierra al ejército español que avanzaba por toda la cordillera central del Perú hacia las regiones, ¿no?, de Junín principalmente y después Ayacucho. Finalmente, el 12 de julio, San Martín entró en Lima, prometiendo toda clase de protección a sus habitantes,
el 15 de julio un cabildo abierto formado por ciudadanos de las clases altas declaró la independencia, que fue oficialmente proclamada el 28 de julio de 1821, y San Martín entró entonces a Lima ese 12 de julio. Se redactó el acta de independencia, que ustedes pueden ver ahí un facímil, el documento oficial redactado por el ariqueño Manuel Pérez de Tudela, que Arique en esa época pertenecía al Perú, y fue firmada el 21 de julio de 1821 por vecinos notables. La ceremonia de la proclamación de independencia se realizó el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima y en otras 2 plazuelas más de la capital. Y ese cuadro de Juan Lepiani muestra, ¿no?, que en la Plaza Mayor de Lima, lo que San Martín y todas las personalidades de esa época dijeron, ¿no? El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Y desde este momento el Perú es libre, y desde ahí eso es lo que festejamos mañana, el 28 de julio de mañana. Y así terminó, pero ustedes pueden notar que la independencia del Perú todavía faltaba muchas cosas por hacer. Faltaba vencer, de hecho, al ejército español que se había refugiado en el interior del país. Faltaba vencer a los españoles refugiados en la fortaleza del Real Felipe. Faltaba por organizar un ejército peruano. Faltaba organizar la economía. Entonces, San Martín desde ese momento fue considerado el protector del Perú y comenzó el primer presidente del Perú, ¿no? Entonces termino aquí mi presentación y ahora junto a Olga vamos a hacer a todos los invito a viajar mentalmente hacia la laguna de Yanganuco, que queda en el Parque Nacional del Huascarán, provincia de Yungay, región Ancash. Hagamos un esfuerzo mental y reflexionemos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido 200 años después, casi 200 años? La crisis ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 mostró abiertamente la realidad de la desigualdad en el Perú y en el mundo, ¿no?, en general. Por tanto, es el momento de reflexionar. ¿Qué país deseamos 200 años después de la proclamación de nuestra independencia? Murieron, ¿no?, muchas personas, indígenas, criollos, murieron hombres, mujeres, niños, derramaron su sangre, casi 300 años. Y nosotros somos herederos de todas esas luchas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con esa libertad? Y vemos ahí, tristemente, por ejemplo, en Lima, que existe el polémico muro que separa ricos y pobres, donde vemos ahí un lado la pobreza y otro lado la riqueza, no se puede decir. Y la pandemia trae eso, ¿no? No solo aquí en el Perú, sino en toda América y el mundo, nos ha traído esta realidad, ¿no? Que la pandemia del coronavirus mata más a los pobres, ¿no? ¿Cómo pedirle a un pobre que se quede en casa si no tiene casa? Que se lave las manos si no tiene agua para lavarse las manos. ¿Cómo pedirle que se quede si no tiene con qué vivir? 70% de los peruanos viven de la informalidad, del día a día. O sea, tienen que ganar dinero de un día para el otro. ¿Cómo pedirle a esa gente que se quede en casa? Y vemos, ¿no?, las grandes diferencias de unas personas que pueden tener casas en playa para refugiarse, ¿no?, en su cuarentena, y también clases medias en sus edificios. Y los pobres, por ejemplo, ahí en el Perú vemos, como también aquí ocurrió en el Brasil, el hambre, ¿no? Bueno. Entonces, no solamente vamos a pensar en Perú, porque yo sé que esto lo van a ver o lo están viendo ya personas de otros países, de otras ciudades, de otras regiones. Pónganse a pensar, ustedes imaginen o piensen en su realidad. Piensen, y aquí mismo, aquí en Sao Paulo, que nosotros vivimos, nosotros vemos que pasa esto aquí, en el mismo Sao Paulo. Si nos vamos al interior y todo esto, también se ha vivido eso, se vive eso. Entonces, es hora, yo creo, bueno, yo creo que todo el mundo puede decir que es hora, pero cada uno tiene que pensar y poner de su parte y tener conciencia de qué podemos hacer por esto. Vamos a terminar antes de darle la palabra a Mariana. En la época de los incas se considera que los incas difundían estas 3 palabras, ¿no? Ama Sua, ama aquella, ama Yuya.
Ama Súa, no seas ladrón. Ama aquella, no seas ocioso. Ama Yulia, no seas mentiroso. Si un político practicase esas tres cosas, no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, las cosas irían enormemente bien, ¿no? Y no solamente un político, no solo nosotros como personas, cada uno tiene que pensar en lo suyo. ¿Por qué no destacar nuestras cualidades y dejar a un lado nuestros defectos o trabajarlos mejor de repente? A veces se nos hace imposible porque al final somos humanos y tenemos defectos, siempre los vamos a tener, pero tal vez luchar contra ellos, quién sabe. Entonces nosotros hemos elaborado este mapa mental pensando en esto. Analicen cada uno como persona, no solamente como peruano, ya insisto en esto, porque el mundo es todo. Por más que sea un país muy desarrollado, siempre también va a tener su lado malo. Tal vez no tanto como el nuestro o como los otros países. Bueno, entonces aquí, como ven, tenemos a Perú en el medio y quien quiere puede poner de repente ahí a, no sé, a Bolivia, a Brasil, a, no sé, a su ciudad o a su pueblo, a su casa, lo que quiera. Entonces tenemos aquí las trabas. Creo que los principales, ¿no? Del Perú, 200 años después, seguimos con los anhelos principalmente de ser un país desarrollado, de que exista ahora en esta época de pandemia un sistema de salud de calidad para todos, ¿no? Donde no se esté sufriendo por balones de oxígeno ni salas, donde la gente pueda llegar y ser atendida con dignidad, ¿no? Eso es lo que lamentablemente no está ocurriendo y miles de compatriotas mueren esperando, ¿no? Que en los hospitales de que muera alguien para ellos ser atendidos, lamentablemente. Falta el acceso a la educación de calidad, ¿no? Para todos. No solo así, ahora vemos, por ejemplo, de que personas más pudientes van a tener también acceso a educación en esta época de crisis, también de calidad, ¿no? Porque cuentan con las 4 condiciones que dice la ONU, de tener primero energía eléctrica, de tener equipos de computación, de impresoras, de tener un internet de calidad y de tener un espacio donde estudiar y capacitación de utilizar. Necesitamos el respeto, pedimos, ¿no? En esos anhelos el respeto a cada uno, la dignidad, ¿no? De cada uno, la igualdad de oportunidades, el valor al mérito, ¿no? Que las personas que se esfuerzan y todos tengan valorizado esa cuestión, ¿no? Bueno, entre las trabas, yo creo una de las trabas que a nosotros los peruanos creo que nos tiene es, por ejemplo, una de ellas, el choleo. Eso de estar menospreciando a la persona porque de repente es de la sierra o hable mal el español, porque nosotros vivimos eso, yo lo sé porque también esta vez lo haya vivido. Entonces, y hay que ponerse a pensar que, por ejemplo, esta persona que si no habla bien español es porque tiene el quechua o tiene el aymara como primera lengua y está intentando hablar la segunda. Entonces va a hablar de repente la segunda mal y no pasa nada, porque quien, por ejemplo, habla el español muy bien y no sabe otra lengua, debería pensar en esto. Esta persona está aprendiendo una segunda lengua. Claro que van a haber otras personas que saben otras lenguas también, no pasa nada, pero no por eso podemos pensar, ah, es inferior a mí. No, no, señor. Y la persona que está escuchando esto, que se siente inferior solamente por eso, porque yo sé que hay, no se debe sentir mal por eso y debe sentirse orgulloso por todo lo que hemos pasado nosotros y nos hicieron sentir mal, pero no, tenemos que rescatar que nosotros no hemos sido así y podemos mejorar. También tenemos que acabar, ¿no? Con la desigualdad. O sea, todo el sistema económico favorece, ¿no? A algunos. En el Perú venimos ya más de 30 años esperando el famoso chorreo económico. O sea, que se llene de arriba para que se derrame para abajo, hacia abajo, y nunca ocurre eso, ¿no? Existe también la denominada puerta giratoria, ¿no? Donde descaradamente autoridades que confunden lo público con lo privado, ¿no? Hoy día son partícipes de la dirección de una empresa privada y mañana están haciendo parte del gobierno central en la economía, en los principales puestos, tomando decisiones gubernamentales a favor justamente de lo que ellos desean, ¿no? La famosa puerta giratoria. También está la vara, ¿no? La vara en el Perú decimos, las personas que se valen de una persona poderosa para acceder a ciertos puestos, o porque es familia, o porque es conocido de alguien, es otra traba, ¿no? Tremendamente. Informalidad, ¿no? Mucha informalidad de personas que tienen que sobrevivir vendiendo en la calle. Claro, esa informalidad puede
muestra, ¿no?, la capacidad de la gente de sobrevivir. Y hay que tener en cuenta con las cosas que contamos, y tenemos varias, como se dan cuenta. Tenemos recursos humanos, nosotros mismos. Nosotros podemos hacer muchas cosas por todo esto. Los recursos naturales que tenemos ahí, los valores históricos, la diversidad ecológica, todo lo que ustedes están viendo ahí en ese mapa mental, y otras cosas más que tenemos y no ha sido posible colocarlas por falta de espacio, sobre todo. Y bueno, finalmente creo que ya terminamos nuestra charla y todo lo que hemos hablado aquí se resume en lo que Olga va a decir a continuación. vamos a pensar en esto, a ver, cada uno piensa en su propio yo, en su yo interno. De una u otra forma se puede hacer algo por alguien, directa o indirectamente, y este alguien valorizar este acto. Digo esto porque, por ejemplo, ayudamos a alguien y este alguien podría hacer el esfuerzo y decir, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y hacerlo ya. Y no siempre dándole a esta persona lo que necesita, sino hasta un cierto tiempo y esta persona decir, bueno, ahora sí, voy a hacerlo. Y ya. Otra frase que está ahí, no se puede tapar el sol con un dedo. Los dejados de lado, aquellos que vemos e ignoramos, cada vez van aumentando. Tarde o temprano le afectará a quien creía y cree estar acomodado o protegido. Si se pone a pensar en esto, quien está escuchando de repente que se siente muy así, nunca me va a pasar a mí, tal vez ahora lo ha vivido y se haya dado cuenta que también le puede pasar a él. Entonces, no podemos rendirnos, porque tenemos nietos, tenemos hijos, sobrinos, primos, amigos y todo todo lo que tenemos que proteger de repente de alguna forma. Y los jóvenes también están haciendo por su parte. Tienen el derecho de tener un buen lugar para vivir y no tener que emigrar para convertirse en un inmigrante para estar mejor, lo digo entre comillas, porque quien es inmigrante como nosotros sabe que no es tan cierto así. Bueno, algunos lo han logrado de otra forma, de hecho. Evitar lo que pasamos varios como nosotros, aquí nosotros, ¿no? A quienes la vida entera, con todo lo que se vive, una voz interna te va diciendo, vete, aquí no hay futuro. Nuestros hijos tendrían que pasar también por eso, no sé. Bueno, tenemos que involucrarnos más para evitar esto, porque es mejor, yo lo tengo bien claro y lo convivo con esto, conocer un lugar porque nos dieron ganas de conocerlo y no porque la necesidad te obligó. ¿No creen? Piénsenlo un poquito, que yo también lo ando meditando, ¿eh? Bueno, y para terminar, yo solo les digo que por encima de ideologías, ¿no?, es que soy de derecha, de izquierda, está la sensatez. Y el coronavirus nos muestra eso. ¿De qué sirve tener una casa de campo, piscinas, protegerme contra el coronavirus si el resto de la población está desprotegida? Ese es un acto de insensatez. Porque si yo hubiera dado las condiciones para que todos se protejan, para que tengan un mínimo de bienestar, de que tengan mínimas condiciones de infraestructura, me estaría yo también cuidando, ¿no? O sea, al cuidar a los demás, me estaría yo también cuidando. Pero la insensatez, la ambición, nos lleva a actuar de esa forma, ¿no? Sea por ideologías o de otra, de que no, que yo es mío, no me va a pasar nada. Y ya hemos visto que el coronavirus y los virus, ellos no distinguen, ¿no? Simplemente lo único que les interesa es células, dónde atacar. Bueno, para terminar entonces, ahora Mariana, ¿no? Mariana, ¿estás escuchando? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, Mariana, Sí. te dejamos a ti. Háblanos de la música, Mariana. Muchas gracias. Qué bonita clase, ¿no? Realmente escuchando a Federico, he regresado a mis días de escuela, de colegio, ¿no? En aquella época, cuando éramos jóvenes, a veces queríamos escaparnos de la clase de historia, porque la historia del Perú es muy grande, realmente. Tenemos que estudiar muchas cosas de los incas, ¿no? Y ahora, ¿no?, escuchándolo así es realmente fascinante, realmente. Muchísimas gracias, Federico y Olga, por habernos presentado algo tan bonito y tan rico. Bueno, ahora soy yo. Yo, como les comenté al principio cuando me presenté, soy integrante de un grupo musical que se llama Perú Latino. Ese grupo comenzó a presentarse en Sao Paulo en el año 2006, más o menos. Y su misión
desde un comienzo fue traer acá a Sao Paulo, porque comenzó en Sao Paulo, traer todo lo que se quedó en Perú, ¿no? La música, y la música de diferentes regiones, no solamente de la capital. ¿Por qué digo esto? El director es de Lima, y como Federico y Olga más o menos dijeron, hay como unas diferencias, o había unas diferencias, y no debe haberlas, la verdad, ¿no? Con respecto a algunas tradiciones, vamos a decirlo así, y que se refleja en la música, ¿no? Pero este grupo Perú Latino desde un comienzo quiso poner todos los ritmos, ¿no?, posibles o conocidos en el Perú. Y eso realmente conquistó, ¿no? Despertó cariño, despertó nostalgia, ¿no? Escuchar música peruana en un país que no es de uno, ¿no? Después de a veces mucho tiempo, porque muchos estamos muchísimo tiempo. Federico creo que tiene más o menos el mismo tiempo que yo, por ahí, unos 30 años en Brasil, ¿no? Entonces, de repente, escuchar nuestra música es algo que realmente emociona, no se imaginan cuánto, no estoy exagerando, ¿ok? No estoy exagerando. Rápidamente voy a contar una experiencia. Yo viví 18 años en el interior y no escuchaba música peruana. Yo nací, yo crecí en una casa, en una familia donde siempre había fiestas y los instrumentos peruanos, la guitarra, el cajón, las cucharas y la fiesta siempre, ¿no? Y cuando llegué a Brasil yo ya no tuve más eso. Y en una oportunidad, recuerdo muy bien, mi bebé era pequeño, estábamos caminando por una plaza y de repente escuché algo. Y yo dije, es una quena, es una zampoña, es un charango, hay un grupo aquí, ¿dónde están? ¿No? Yo estaba con mi esposo, entonces le dije, toma el bebé, quédate con el bebé que ya regreso. Esa fue lo que yo hice, eso fue lo que yo hice, salí para encontrarlos, guiándome por el oído, y realmente los encontré. Estaban en un sector ahí de la plaza, tocando, y yo estaba, ¿no?, totalmente emocionada. Cuando terminaron, me acerqué, les dije que yo era peruana, ellos eran un grupo de chileno, ecuatoriano, peruano, boliviano. Los agradecí infinitamente, ¿no? Y me fui a encontrar con mi esposo, y él me dijo, seguro que estabas bailando, ¿no? Y yo le dije, no, porque no tenía con quién bailar, ¿no? Pero sí, casi bailo, ¿no? Pero realmente la emoción que yo sentí de escuchar los instrumentos, y es ahí donde yo quiero realmente llegar, ¿no? La música peruana, la historia peruana, está a través de la música, de las letras, de los instrumentos, de las melodías, ¿no? Entonces, cuando escuchamos algo, estoy refiriéndome más tal vez a nosotros que estamos fuera. O sea, mi corazón hoy está en un 28 de julio en Sao Paulo, lejos de Perú y en un momento difícil. Entonces, tal vez me emocione un poco diciendo esto, pero escuchar música peruana lejos, ¿no?, de nuestro país. Y yo sé que los hermanos peruanos que me están escuchando me van a dar la razón. Y en un momento como este, ¿no?, 28 de julio, realmente es emocionante. Entonces, a ver, no me quiero extender mucho, porque hablar de la música realmente tendría que ser otro momento, otra live, ¿no? Porque es muy grande el tema, muy amplio, y habría que llamar también a personas que son especialistas en músicas, ¿no? Pero la música peruana, ella transmite la costumbre del peruano, el sentimiento del peruano, el amar del peruano, la rabia cuando algo le hacen en el amor, y el amor, ¿no?, cómo él se entrega. El peruano habla de comida. Qué raro que el peruano hable de comida, ¿no? Muy raro. Entonces, el peruano le gusta hablar también de la comida, ¿no? Y en los diferentes estilos, los diferentes géneros. Cuando yo no estaba en el grupo de música, cantaba, pero no observaba tanto, o sea, no analizaba. Cuando empecé con el grupo, empecé a analizar todas las letras y cada vez me enamoré más,
¿no? Me enamoré más de la música, me enamoré más del sentimiento, me enamoré de escuchar a veces un solo, cuando los chicos están tocando solamente instrumentos, cómo es bonito, porque ese instrumento, esas notas, esos acordes, te evocan muchas cosas y demuestran, nuevamente digo, nuestra costumbre, ¿no? Entonces, a medida, en estos años que estoy ya en el grupo, he estado siempre analizando y viendo varias cosas y creciendo. ¿Por qué? Voy a nuevamente a tomar un poquito el tema que Federico tocó y también Olga en el último momento. Hay diferencias en las músicas. Tengo que decirlo, hay discriminación, o había. Yo quisiera hablar eso en pasado, la verdad. Quisiera decir, había discriminación. Ese es mi sueño, ¿no? Con respecto a la música. Tal vez 30 años atrás, cuando se escuchaba una quena, una zampoña, no era bien visto. Inclusive yo le pregunté a un gran pianista, ¿no? ¿Cómo fue que comenzó? Y él me contó que era escondido, que él tocaba su quena escondido en un grupito chiquito. Gracias a Dios, hoy eso ya no es así. Gracias a Dios podemos decir que un grupo como Perú Latino y como muchos otros grupos también pueden tocar una música andina, pueden tocar una música de la costa, pueden tocar una música no, afroperuana, en fin. Tenemos esa variedad, tenemos esa riqueza de música, ¿no? A través de los instrumentos, a través de las canciones y de las letras, ¿no? Entonces, lo que yo quiero dejar bien claro aquí es que el peruano transmite, o mejor dicho, el peruano habla sobre él a través de sus canciones y de sus instrumentos. Consigue alcanzar el corazón de las personas a través de la canción. Y yo lo digo, porque a veces cuando yo estoy cantando yo veo que la gente me mira, algunos lloran, otros al final me agradecen, ¿no? Y yo no es que yo lo haga muy bien, no es que yo cante tan bien, es que me dicen, me has hecho recordar a mi mamá, me has hecho recordar a mi familia, me has hecho recordar a mi tierra. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más, solo para hacerles recordar cuándo fue hace poco los Juegos, ¿no? En Perú, ¿no? Los Juegos Panamericanos, hubo una gran presentación de muchos ritmos, fue muy bonito, muchos, porque son varios ritmos, ¿no? Entonces, se pudo mostrar al mundo realmente cómo somos, los ritmos que tenemos. Y si algunos no saben, muchos deben saberlo, algunos no, los peruanos bailamos mucho. Entonces, basta tener unas 4 o 6 personas, ya queremos bailar, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme, la verdad, es un momento muy bonito, me gustó mucho que me hayan invitado, se los agradezco infinitamente. Y bueno, voy a mostrarles un poquito de lo que dice esta canción. A ver, es una poesía, ¿no? Esta canción es una poesía, dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. La montaña se refiere a la selva, ¿no? El orgullo de mi raza es la historia del Perú, y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche en los 4 vientos en el norte, centro y sur. Si ustedes me permiten, gracias a Dios tengo yo aquí la música que el grupo hizo para mí. En un momento como estos, estamos todos separados, estamos en casa, y yo estoy aquí con la música. Yo espero que estas cosas de la tecnología funcionen, ¿no? Entonces, solo un minutito que yo voy a colocar. Espero que me escuchen, que lo haga bien. Voy a hacer todo lo que me han indicado para cantarles una canción. Un ratito. ¿Se escucha la música? ¿Se escucha? ¿Sí?
Sí, sí, Mariana. Ahí se la canto. Y esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor, que en costa, montaña y sierra nos da trabajo y amor. La riqueza de su costa en el mundo sin igual, y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú, y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos desde el norte, centro y sur. Esta es mi tierra, así es mi Perú. 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 Y a ver las palmas, ¿será que se puede? ¡Eso! ¡Qué bonito! La riqueza de su costa en el mundo sin igual, y la sierra generosa que clasifica nuestra, mientras la montaña espera y la valía debe estar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú, y quiero que este tondero viva pura gratitud. Escuchen los cuatro vientos desde el norte, centro y sur. Esta es mi tierra, así es mi Perú. 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 Muchas gracias. No estaba el script emocionarme. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Viva el Perú! Gracias, feliz 18 a todos. ¡Viva el Perú! Gracias por la invitación. Gracias, Olvita, te quiero mucho. Gracias, Federico. Gracias, Ayen, también. Muchísimas gracias. Bueno, excelente presentación, Mariana. Muy encantador. Estuviste re bien. Bueno, quiero agradecer muchísimo a ti, a Olga, a Federico por esta presentación que fue demasiado buena, con mucho conocimiento, con mucha información. Creo que fue un momento donde pudimos conocer un poquito más de Perú y estar ahí con ustedes, incluso celebrarnos con esta canción muy linda. Bueno, quiero agradecer a todos que estuvieron ahí. Olga, Federico, ¿quieres decir algo? Mariana, para despedirse de nosotros. A ver, yo me despido así agradeciendo nuevamente y Jean, qué bonito trabajo, de verdad. No lo conocía, mira, lo he venido a conocer con Olguita y con Federico y realmente es sensacional. Te felicito, que Dios te bendiga con este trabajo, continúa, no te desanimes porque a veces las piedras aparecen, es para desanimar, pero no hay que desanimarnos, ¿sí? Porque hay mucha gente que espera esto, que quiere, que desea, que está ansioso. Nuestros jóvenes, muchachos, los chicos necesitan historia, necesitan saber de nuestros países, ¿sí?
Muchísimas gracias, Olguita, Federico, gracias a Dios por la oportunidad y a mis compatriotas queridos. Mi director está aquí, ya lo acabé de ver, está en la live también, le agradezco mucho. Carlos, sí, está ahí Carlos. El director del Grupo Perú Latino está en Lima, muchísimas gracias por la presentación. Mi familia también está. Y bueno, feliz 28, felices fiestas patrias a todos los peruanos y gracias a los hermanos por estar con nosotros en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y quien no ha podido ver de repente este en vivo, que lo vea después, porque realmente hay bastante información y yo creo que si uno sabe su historia, sus orígenes y todo aquello, va a ser de repente, le va a dar más valor para que pueda decir, yo también puedo hacer algo por mí o por los demás, porque tantos han sufrido para que seamos libres, pero al mismo tiempo no lo somos. Y cada quien debe reflexionar cómo podría mejorar por su lado para que el resto también esté bien. Bueno, yo para terminar agradezco también, Jan, la oportunidad y les deseo a todos, ¿no? A todos los peruanos que en esta época tan difícil, por lo menos mañana, ¿no? Festejemos así en nuestras casas la independencia del Perú. Y también les pido así, ¿no? Que conozcan la historia, es muy bonito y grande, ¿no? Cada detalle. Eso es todo. Entonces, Jan, muchas gracias. Un abrazo a todos los que estoy viendo ahí, mi hija, Yurema, mi hermana, y a la familia en general, Arequipa, Lima, Ayacucho. Muchas gracias y un abrazo a todos. Yo creo que ya no va a haber tiempo ni para preguntas, ¿no, Gian? Y Muchas gracias por la paciencia, quien ha estado todo el tiempo ahí, y yo creo que ha valido la pena, yo creo, ¿eh? Y espero que sí, valga la pena. voy a pedir a todos que si pueden encender las cámaras, por favor, para que nosotros registremos el momento. Hay algunas Mariano. personas ahí que siguen con las cámaras apagadas y todo. Si están, si posible. Muchas gracias. La veo las caritas. Hola. Ahí está. Un ratito, un ratito. No la apaguen. Solo un ratito más que me salió mal. ¿Listo? No. Solo ahí. Ahí, bueno, ya. Perfecto. Adiós, adiós a Adiós. todos. Adiós, Viva gracias. Perú. Felices 28. fiestas, felices fiestas. Felices fiestas. Felices Igualmente. a todos los Chao. peruanos que siguen con nosotros, los alumnos Felices del fiestas. Y también como brasileño debe reflexionar en esto, ¿verdad? Feliz Igualmente. 28. Igual, Freddy. Igual, Víctor. Feliz Igual, 28, coman rico. Marcia, Chao. Chao Carmen. a todos. Chao a todos. Chao a los demás también. Adiós. Felicidades, feliz 28. Gracias. Gracias. Igualmente. Hola, tía. Chao. Muy bonito lo que has dicho, si me estás escuchando. Bien. Ha sido muy emocionante. China. Hola, chao, muy bien, te felicito. Olguita, tú también. Yurema. Hola, tía Ezequiel. Hola, hola. Qué lindo verlos por aquí al menos, ¿verdad? Bueno, Gracias. no da ganas de cortar. Bueno, cuídense mucho y bueno, hacerlo nuestro, ¿no? Nos vemos, chicos, cuídense, vamos a ver a los niños ahora. Adiós. Buenas noches, Adiós. felices fiestas patrias. Igualmente. Muy bonito. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Todo el mundo.